Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Bienvenidos. Mil gracias por acompañarnos. Y ya saben que por más que intenté bajar el Zoom en mi computadora, no lo logré. Así que muy buenos días, Mónica, Mario, Fabiola y todos los que nos están haciendo el favor de acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy caliente, como digo yo, un tema que de alguna manera nos afecta todos los días, todo el día, y que desde que nacemos lo traemos inmiscuido. ¿Cuántos son dos más dos? Generalmente, ¿quién me quiere contestar cuánto es dos más dos? Cuatro. Sin embargo, si yo contesto tres más uno, algunas personas se van a molestar y me van a contestar, no, estás mal, son cuatro. O si yo digo es uno más tres, lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando yo doy otra respuesta, la mayoría de la gente me etiqueta. Me etiqueta para bien o para no bien. Para decirme qué tonta o qué inteligente o sí o no. Y todo esto va causándonos a nosotras emociones. Entonces, ¿qué es una emoción en sí? Las emociones son, obviamente, aquello que sentimos y aquello que nos causa una reacción. Y toda emoción nos causa una reacción en la cual nuestra corteza cerebral, frontocerebral, se altera y vamos generando cortisol. Vamos generando cortisol que nos trae consecuencias físicas, que nos trae consecuencias emocionales. Voy a hablar desde el punto de vista humano, desde el punto de vista persona, no desde el punto de vista científico, obviamente. ¿Qué o para qué nos sirve ese cortisol? Pues el cortisol nos sirve para estar alertas, alertas de cualquier amenaza, alertas de un peligro, alertas de un miedo. ¿Y qué nos genera? Todo esto nos va generando estas emociones. ¿Qué emociones tenemos? Miedo, temor, que no es lo mismo que el miedo, terror, que no es lo mismo que el miedo y que el terror y que el temor, alegría. ¿Qué más nos puede causar emociones o qué otro tipo de emociones tenemos? Cuando nacemos en un medio ambiente donde la vida ha sido tensa, donde la vida nos ha generado una serie de emociones negativas, automáticamente nuestra mente, nuestro cerebro va grabando todo eso y nuestro corazón lo va sintiendo. Cuando tenemos emociones nos aceleramos y la adrenalina se va para arriba, lo cual nos permite sobrevivir. Sin embargo, si yo nací en una familia donde la violencia era excesiva, donde cuando llegaba el papá existía el silencio total, obviamente mi mente va a asociar eso con cualquier persona que me grite, que me agreda, que me trate mal. Y puede caer en dos situaciones. Uno, como crecí con ese patrón de vida, automáticamente lo voy a seguir repitiendo. O como crecí con ese patrón de vida y me causa una emoción de miedo, de enojo, de terror, de etcétera, yo me voy a volver espejo y voy a ser muy agresivo. Y así vemos que mucha gente con la cual crecemos es agresiva no porque quiera hacerlo, sino porque simplemente nació en un medio agresivo. Yo tuve un compañero en la universidad, muy guapo, muy agradable, realmente una gente buena, pero era muy agresivo. Ante cualquier acción de otro compañero, él reaccionaba agresivamente. Un día que estábamos a punto de entrar a clase, de repente llegó un señor enfurecido. Además, este amigo que les digo era alto, bastante alto para esa época, fuerte. Pues el señor, que no era tan alto como el hijo, llegó enfurecido y delante de todos nosotros, nunca supimos la causa, lo sacó casi a patada. En ese momento, por supuesto, estábamos jóvenes, no alcanzamos a entender más que el susto de, Dios mío, ¿qué está pasando?
Sin embargo, con los años, analizando, estudiando, me di cuenta de que esta persona era agresiva porque imagínense, si el papá se atrevió a ir a la universidad a sacarlo a golpes, pues ¿qué podía esperar en su casa? Entonces, estas reacciones nos crean las emociones. Y las emociones pueden ser para bien o pueden ser para mal. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos emociones que nos van a dar gusto, que nos van a hacer sentir bien, que nos van a hacer sentir muy, muy, muy felices. Pero también tenemos otras emociones que nos van a hacer sentir muy infelices y que ante ciertas situaciones que estamos viviendo en este momento, nos rebotan al pasado. Cuando nosotros hemos tenido una niñez dentro de la cual se han formado patrones de control, automáticamente nuestra niñez creció con altas, con bajas, porque no hay una familia ideal. Sin embargo, no crecemos con ese miedo, con ese temor. Es como cuando plantamos un hogar. Si nosotros plantamos un nogal, un aguacate, un limón, probablemente vamos a ver los frutos en algunas plantas pronto, pero cuando es un nogal, probablemente nosotros no vamos a ver el fruto, lo van a ver nuestros nietos o nuestros hijos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que los genes y los patrones de vida que vamos adquiriendo se van generación por generación repitiendo. Hay familias que tienen genes de violencia y hay familias que tienen genes de normalidad. Hay un estudio muy interesante de una doctora psicóloga que ella se fue a África y se fue a ver a las niñas violadas. Inclusive se metió en todos los lugares de vicio para ver esas niñas y se encontraron con que, haciendo estudios, ustedes saben que todos tenemos los cromosomas y que los cromosomas determinan muchísimas cosas. Pues dentro de los cromosomas existe un capuchón pequeño que ese es el que nos da el sello de nuestra vida. Se llaman telómeros. Estos telómeros, en estas niñas, que había niñas de 10 años que ya estaban prostituidas, cuando hicieron el análisis de, de todos sus genes, se dieron cuenta que tenían una vida de 80 años. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? No sé si me estoy explicando correctamente. A que cuando nosotros estamos en un constante peligro, en una constante violación, en una constante de violencia, nuestro organismo, nuestras neuronas van muriendo, nuestros cromosomas cambian, nuestra vida se acorta. Y probablemente vivamos los 80 años, pero los vamos a vivir envejecidos. Y esto es muy importante. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido en ese ambiente de violencia? ¿Cuántos de nosotros temblamos cuando entraba el papá a la casa? ¿Cuántas de nosotros o cuántos de nosotros hemos tenido jefes violentos y nos aterra llegar al trabajo? Porque sabemos que nos van a agredir, sabemos que van a ser majaderos y sabemos que van a ser, como digo yo, vulgares de alma. Es decir, ¿a qué me refiero con esa vulgaridad de alma? Gente que está resentida, que está enojada, que siempre está de malas, que no tiene una sonrisa para nadie. Y todo esto nos va dando ese sistema de creencias que nos va generando las emociones. Y las emociones nos llevan a un desastre o nos llevan a las oportunidades. Si nosotros crecemos dentro de emociones negativas, vamos a vivir en un desastre absoluto y total. Si nosotros vivimos en una emoción positiva, vamos a poder ir desarrollándonos, vamos a poder ir creciendo. Ahora, ¿quién de nosotros no se identifica con todas estas emociones? Enojo, ira, envidia, chismorreo. Todo esto crea emociones negativas. ¿Quién no se identifica
con una positiva, que es amor, que es tolerancia, que es hablar correctamente, que es el no agredir, que es el darle a la persona su lugar, su espacio. Creo que dentro de las emociones no se aprenden por apuntes, se viven. Y esto es bien importante porque todos traemos una piedra del pípila, siempre lo digo, y vamos cargando cosas y cosas y cosas en esa piedra del pípila. Y nada ocurre por casualidad. Nuestras emociones generan sustancias que se comunican con el universo. Y el universo no me refiero nada más al universo general, me refiero al universo personal. Se dan por la forma de ver y entender la vida. La emoción tiene una reacción y la reacción tiene una acción. Y dentro de esta emoción, reacción, acción, podemos crear en nuestro mundo una serie de cosas que pueden ser desde agredir y matar a alguien o desde llegar y abrazar a alguien aunque no lo esté. Somos un jardín, nuestra vida, nuestra mente es el jardín y nosotros somos los jardineros. Sin embargo, nosotros vamos sembrando semillas que van a crear emociones y las vamos regando con lo que creemos, con nuestras emociones personales. Nuestra actitud es lo que permite o quita que cualquier persona o cualquier emoción siembre en nuestro jardín. Ojo con los pensamientos. Los pensamientos nos crean las emociones. ¿Cuántas veces hemos ido al cine y estamos viendo una película? Y lo digo, me da culpa, en una ocasión fui con una amiga y un primo a ver una película que pensamos que era una película maravillosa porque se llamaba Feliz cumpleaños mamá. Y resulta que la película era totalmente violenta, totalmente de un miedo aterrador, en donde la mamá sembró en el jardín de sus hijos la violencia, la muerte, etcétera. Y entonces estos hijos se dedicaban a atacar a mujeres que iban de picnic o de día de campo o de camping y las mataban. Cuando salimos del cine, obviamente, no me pregunten por qué no nos salimos, probablemente porque a veces las emociones negativas te atraen, te dejan, te anclan, y ahorita voy a hablar de eso. Y entonces cuando salimos del cine, era cuando todavía podíamos ir a pie en nuestro pueblo, y salimos para ir a nuestra casa, y en verdad, los tres, mi primo, mi amiga y yo, sentíamos que había alguien atrás. Y cada paso que dábamos, escuchábamos que venía alguien. Y nunca lo dijimos hasta que llegamos a la casa y estuvimos en terreno seguro, pero todo ese trayecto, que no fue más de 20 minutos, veníamos generando adrenalina, veníamos con el cortisol altísimo, porque obviamente lo que vimos y permitimos que se sembrara en nuestra mente nos afectó y nos afectó orgánicamente, nos afectó en cuanto a nuestras emociones y nos afectó en cuanto a sentirnos mal, es decir, a ver todo lo negativo. Y creo que en este momento estamos viviendo un mundo de negatividad en el cual todos estamos rodeados de esas emociones que nos están creando en nuestra mente un jardín negativo. Por eso es más fácil que empecemos a cambiar nuestra mente, que empecemos a generar ese jardín positivo y que podamos estar alerta a nuestros pensamientos. Aristóteles nos dijo hace muchísimos, muchísimos siglos que era fácil enojarte. ¿Y qué fácil es enojarnos? Porque me dijiste gorda, ya me enojé. Esa es una emoción. Porque me dijiste, mira ya qué barbaridad, ahora sí ya se te notan los años, ¡pum! Me viene la descarga de adrenalina, me viene el enojo y reacciono inmediatamente. Pero aquí está el pero. Como decía Aristóteles, lo fácil es que me enoje, lo difícil es que me enoje con la persona oportuna, en el momento oportuno, con la intensidad oportuna y en el contexto adecuado.
¿A qué me refiero? ¿A qué se refería Aristóteles con esto? Generalmente yo me enojo o salgo de mi casa porque tengo un marido violento o porque tengo un marido repelón o porque yo soy una repelona y una violenta y salgo de mi casa y voy al trabajo y al primer compañero de trabajo que me dice, hola, qué bien te ve, en lugar de decir muchas gracias, lo que le voy a contestar es, seguramente te estás burlando. Lo vemos, ¿eh? Todos los días. Entonces, ¿qué sucede con esto? No me estoy enojando con la persona oportuna, porque la persona oportuna se quedó en casa. Pero aquí tengo mi punching bag. Puede ser mi compañero de trabajo que es más débil que yo. Puede ser mi jefe, que aunque no sea más débil que yo, pero como me dijo, mira, Tere, qué mal hiciste esto, en lugar de preguntarle por qué lo hice mal, avientas la hoja o te enojas o te sales en funfurruñada y ya no hablas, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque si no me enojo con la persona que debo de enojarme, en el momento en que debo de enojarme, en la situación adecuada. ¿A qué me refiero con la situación adecuada? Es decir, ya quedó claro que la persona con la que debo de enojarme no es ni con mi jefe, ni con mi hijo, ni con mi hermano. Es con quien me hizo sentir esa emoción en el momento adecuado. No me voy a esperar 10 años o 7 años o 5 años para en ese momento reventar y decir todo lo que pienso de ti. Y en el contexto adecuado. Es decir, ¿cómo voy a controlar ese contexto? Si yo reacciono, ante toda acción hay una reacción, entonces creo que otra vez estamos teniendo problemas con el Zoom y verdaderamente creo que ya nos vamos a ir a Facebook. Este, Vamos a checar porque de verdad, perdón, de nuevo, no sé por qué está pasando esto. Y además nos distrae. Bueno, Quedan, este es un momento de emoción en que debemos de aprender a controlar nuestras emociones y creo que nos está dando una muestra de esto. Entonces, vamos a tener que volver a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, salirnos y volver a entrar, lo cual es una molestia. Pero bueno, vamos a checar ese Zoom, ya hemos estado hablando con ellos y no podemos controlar la situación. Creo que vamos a cambiar de sistema, definitivamente. Bueno, estábamos diciendo entonces, si estamos en el contexto de este momento, y fíjense qué bueno que sucedió, porque esta es una forma en que debemos controlar emociones. Entre las cosas que debemos hacer para controlar las emociones, que esto lo voy a dejar para el final, es respirar. Cuando estoy muy enojada, respiro 4 veces, aspiro 4 veces, sostengo 4 veces y suelto el aire 4 veces. ¿A qué me refiero con esto? Cuento 1, 2, 3, 4. Sostengo 1, 2, 3, 4. Expiro 1, 2, 3, 4. Y esto me permite controlar ese no. Entonces, ¿a qué me refiero con el contexto adecuado? A esto. Es decir, por muy enojado que esté, debo de evitar el reaccionar. ¿Por qué? Porque si yo reacciono en este momento diciendo el Zoom es un esto, el Zoom es el otro, no, aquí no es el Zoom, hay una situación que no estamos controlando y que debemos de encontrar el por qué nos está sucediendo esto. Y esto es con todo en la vida. Si mi marido tiene un carácter del caramba, no hay más que de dos sopas. O aprendo a controlarme, aprendo a mandar mensajes que él pueda entender que lo que está haciendo es incorrecto, o definitivamente me alejo de la situación. Decíamos, las emociones no se aprenden por apuntes, se viven. ¿Y qué son las emociones? Las emociones son sentimientos que nos dan una acción y una reacción y una acción. Y obviamente de nosotros depende que esa acción sea violenta o no sea violenta. De nosotros depende que esa acción
sea positiva o sea negativa. De nosotros depende que esa acción tenga una repercusión grave o no tenga una repercusión grave. Y como estamos ahorita de moda con Will Smith, lo voy a poner de ejemplo de emoción, acción, reacción. Reacción, acción. Fíjense cómo una cosa, creo que ahí hubo dos situaciones que para mí son muy graves. Uno, la persona que hizo la introducción en los famosos Óscares agredió a la esposa de Will Smith. Y la reacción que él tuvo fue que no contó lo que estábamos diciendo. 4, 1, 2, 3, 4, sostengo, 1, 2, 3, 4 y suelto 1, 2, 3, 4. Y en esos 4 por 4 por 4, casi como camioneta, mi cerebro recibe el oxígeno que necesita para calmar esa reacción y no ir a golpear a otra persona. Ahora, ¿qué sucede cuando yo reacciono simplemente con emociones? Pues lo que va a suceder es lo que sucedió, que pierdo el Oscar, que pierdo la calma, que hago un escándalo, que no permito que los que están recibiendo también el Oscar puedan vivir un momento de alegría, porque mi reacción fue totalmente negativa. ¿Qué le sucedió en ese momento? El cortisol le subió, la adrenalina le subió, obviamente, y no controló las emociones. Bien, yo recuerdo que en alguna ocasión, generalmente mis papás nos hacían invitar a la gente a nuestra casa y rara vez nos dejaban ir a casa de alguien. En esa ocasión debemos de haber estado moliendo de déjame, y nos dejaron ir a casa de una amiga. Cuando estábamos empezando a comer, llegó el papá, un connotado licenciado de mi pueblo, y verdaderamente el ambiente total cambió. Mi amiga entró en pánico, obviamente yo desconocía la situación, por lo tanto, como desconocía la situación, no me alteró la situación. Y eso es bien importante. Cuando nosotros tenemos una situación, lo vemos ahorita con Ucrania, cada vez que suena la alarma, ya la gente, probablemente la primera ocasión fue el elemento sorpresa, desconocían qué estaba pasando realmente. Ya ahora, cada vez que suena la alarma, saben que es corre y escóndete. En esa ocasión, para mis amigos y para la mamá de mis amigos, fue la misma reacción de pánico. Es decir, entró el señor, obviamente venía con algunas copas, y la reacción de mi amiga y su hermano fue, vamos a escondernos atrás del sofá. Yo obviamente no sabía ni de qué se trataba, pero corrí a esconderme al sofá. ¿Sí? Obviamente, bueno, aquella fue una escena de violencia que yo en mi vida la había visto y que espero jamás repetirla. Y, y obviamente como pude salir de la casa y vivíamos relativamente cerca, pues me fui corriendo a mi casa. En ese momento, o sea, yo estaba muy chica, tendría 12 años, 11 años, 12. En ese momento yo no alcancé a comprender todo lo que sucedió. Cuando crecí, cuando me puse a estudiar todo esto de la mente y demás, obviamente entendí esa reacción de escóndete atrás del sofá. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya tiene registrado esa situación. Y es lo que les comentaba. Cuando fuimos al cine, que fue una película muy violenta, de asaltos, etcétera, mi mente, su reacción fue absorber lo negativo y sentir ese miedo atrás de mí. Y esto nos pasa muy seguido. Es decir, toda emoción tiene una reacción y tiene una acción. Pero también toda emoción tiene un patrón que ya vivió o que no vivió, que desconoce. Entonces, cuando la conocemos, cuando ya la vivimos en el pasado, automáticamente nuestra reacción, si no hemos aprendido a controlarnos, va a ser la misma que la primera ocasión. Es decir, miedo, correr, etcétera. Por eso hay gente que sabe cómo enfrentar el miedo. Hay gente que sabe cómo reaccionar ante una situación de violencia
Y como decimos en México, el violento sigue hasta que tú se lo permites. Dentro de las emociones, ¿qué causan las emociones? Y lo grave es que nosotros estamos sembrando nuestro jardín. Es decir, lo comentaba antes del corte. Somos un jardín, la vida es un jardín, nuestro cerebro es un jardín. Y nosotros vamos depositando ahí semillas que van a crecer y que se van a alimentar cada vez que nosotros las regamos, cada vez que les ponemos agüita. Y esas semillas son las emociones. Entonces, si nosotros estamos alertas a esas emociones, automáticamente las podemos convertir en acciones positivas. Es decir, si yo sé que mi marido va a llegar de mal genio, gritando, enojado, y yo tengo miedo, automáticamente ese miedo me va a disminuir y a él lo va a crecer, aunque esté disminuido peor que nosotros. Pero en ese momento él se siente acá y nosotros acá. Si yo reacciono, no con violencia, acuérdense lo que decía Aristóteles, en el momento adecuado, con la persona adecuada y en el contexto adecuado. Es decir, si cuando él llega violento, yo todavía me pongo a repelar o a enfrentarme con la persona que está violenta, automáticamente esa violencia se va a convertir en una tragedia. Si yo me controlo, automáticamente puedo empezar a controlar la situación. No es fácil, no lo es. Ahora, ¿qué trabajo nos cuesta? Hay gente, yo tengo una alumna ahorita en la escuela donde estoy dando clases, que todos los días está con cara de enojada. Y aquí sí voy a decir algo. Nosotros elegimos qué cara tenemos. Es decir, Dios nos da una cara, Dios nos da unas facciones y Dios nos va haciendo envejecer acorde a nuestro interior. Es decir, ¿qué cara quiero yo tener ante ustedes? Y no como en el Facebook. O sea, voy a poner mi cara bonita y me voy a maquillar para que no se me vea nada. No. ¿Qué cara quiero yo tener ante ustedes? La cara real. Yo soy una mujer como ustedes, vulnerable, sentimental, que llora, que ríe, que se enoja, que reacciona, pero que ha aprendido a controlar esas reacciones para no violentar a otros, para no agredir a otros, ni siquiera con la palabra, porque a veces no nos damos cuenta de lo grave que puede ser la palabra. A veces agredimos más, ofendemos más, insultamos más con una palabra que con todo lo demás, que con un golpe. Entonces, ¿qué es la felicidad? La felicidad es una búsqueda, no es un estado que se crea, es una búsqueda para estar bien, para alterar mis emociones de manera positiva, para hacer que puedo elegir la emoción que yo deseo. Es decir, ¿qué elijo? ¿Alegría o elijo enfado? ¿Elijo cara de bonita o elijo cara de enojada siempre? ¿Cómo puedo aprender yo a controlar mis emociones de corazón a corazón? Es decir, cuando yo logro ese equilibrio emocional, el tú y yo, en ese momento automáticamente yo puedo, obviamente, el controlar tus emociones. Y fíjense, esto es bien importante, perdón, ¿eh? ¿Qué es controlar tus emociones? Lo que comentaba hace un momento. Si yo entro en pánico porque veo entrar a alguien que está enojadísimo, que está gritando, que a lo mejor me va a golpear, pero yo estoy en calma total. Y obviamente, si la persona está muy violenta, bueno, pues lo que tengo que hacer es retirarme. Pero si puedo controlarme, es muy probable que controle a la otra persona. Uno de los dos debe estar bien. Y esto nos pasa mucho como mamás. Como mamás, nuestros hijos a veces nos alteran. Como mamás, permitimos que ellos nos estén manejando. Y además son tan inteligentes que nos manejan como quieren. Entonces, les decimos, me pones de mal humor. No, nadie te pone de mal humor.
Esa es una emoción que tú estás permitiendo, que tú quieres estar de mal humor. Y entonces cualquiera viene y siembra en nuestro campo ese mal humor. Y cualquiera viene y siembra en ese campo nuestra reacción ante el mal humor. En lugar de controlarnos y controlar, ¿sí? Es lo que nosotros podemos manejar. Por aquí Cecilio nos dice, no es lo que vives, sino cómo reaccionas, y esto es una realidad. Si yo reacciono violentamente, pues voy a generar más violencia. Entonces, acorde a cómo yo reacciono, acorde a cómo tomo conciencia de la importancia que tiene gestionar mis emociones, las experiencias se van moldeando y van moldeando nuestra forma de vivir y de ver la vida, que eso es lo más importante. Recuerden que nada es casualidad en este mundo. Ya hasta Jesús nos lo dijo en la Biblia. Hasta el pelo está contado. ¿Sí? Nosotros no sabemos cuántos pelos, perdón la expresión, tenemos en el cabello, pero ya sabemos que ahí está, que existe, y que cada pelo que se cae, cada pelo que se pierde, generalmente se vuelve a generar. Y así son las emociones. Las emociones las vamos generando, las vamos creando, las vamos haciendo y las vamos reaccionando. Entonces, como nada es casualidad y el miedo atrae las circunstancias, esto podemos nosotros controlarlo a través de la palabra. Hay un estudio muy interesante y también el Hiponobono nos lo dice, pero en este estudio que se hizo sobre plantas y animales, ustedes pongan una planta en agua y háblenle bonito. Y no solo háblenle, escriban ahí en su vasija, te amo, eres hermosa, estoy feliz, etcétera. Gracias por estar conmigo, etcétera. Y en otra pongan, te odio, estoy enojada, no me gustas, qué fea estás. Y van a ver cómo las que pusieron palabras positivas van a seguir y van a durar más tiempo. Y en las que pusimos palabras negativas, probablemente en menos de 2 días ya no existan, estén totalmente tiradas. Entonces, la depresión viene de las emociones. ¿Por qué? Porque hay una reacción de represión y de estrés. Un estrés prolongado nos va a dar depresión. Y la depresión es una emoción, es una enfermedad, obviamente, pero es una emoción y no la podemos controlar, ¿sí? A través de situaciones de enojo o de échate porras, tú sí puedes, vas a ver que sí. Y esto es muy común en nosotros, me incluyo, en que decimos, como yo soy feliz, y gracias a Dios creo que siempre lo he sido, con momentos de infelicidad, entonces a todo el mundo los quiero echar por. No, hombre, tú estás muy bien, tú échale, síguele, vas para adelante. No es así. Hay que entender que hay personas que en este momento no ven la luz. Y esa emoción las lleva a una depresión, las lleva a un estado de baja de cortisol. Y lo que está sucediendo es que están metidos en ese momento en su propio sentimiento. ¿Cómo puedo cambiar o cómo puedo hacer que se quite la depresión? Cambia tu foco. Si todo es negro, abre la ventana, por favor. Hay gente que vive en la oscuridad, inclusive en su cuarto o en su casa. Hay casas donde entras y dices, y no importa si tienen cuadros de Dalí o si están con cosas que no tienen altos precios. Pero hay casas que te animan, que te hacen entrar, que te hacen sentir bien. Y ya nos lo decía Marco Villasana, si entramos a una casa de gente deprimida, lo sientes, lo hueles, te afecta.
Siempre busquemos amigos, como digo yo, amigos que sean amigos vitamina. No busquemos amigos que son gente que nos va a envenenar el alma. Es decir, esos no son amigos. Eso es gente que reacciona. Esa es gente que a lo mejor está enojada. Esa es gente que no me quiero ser su amiga, que no deseo estar con ella. Entonces, si la emoción nos da una reacción, yo puedo hacer dos cosas. O hago la guerra o hago el amor. Y lo digo en todos los términos. ¿Sí? O hago la guerra o hago el amor. Si hago el amor, voy a ser feliz y voy a hacer felices a quienes me rodean. Si hago la guerra, siempre voy a estar en guerra. Y hay familias que viven en constante guerra, que viven siempre confrontándose, que viven enojados y que viven reaccionando. Fíjense, ¿qué es un sentimiento? Un sentimiento es lo que yo siento, no es nada más que eso. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento hoy? Y de ese sentimiento voy a generar todas mis emociones. Es decir, si yo me siento mal, y yo creo que a todos nos ha pasado, a todos, que de repente amanecemos y no nos sentimos al 100%. Como digo yo, ¿cómo amaneciste hoy? Con el ánimo al 100%. Pues sí, pero hoy lo traigo como al 80%. Y entonces empiezo a generar que ese ánimo del 80 se vaya bajando. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar esa emoción de me siento al 80 por la emoción de me siento al 100. Y si no encuentro cómo, pongo música y bailo. Y no me importa si está mi marido, si está mi nieto, si está el vecino y me dice, pobre, amaneció un poquito loca o está loca. No me importa, porque ese ánimo que yo me estoy dando a mí misma cambia mi emoción totalmente. Estamos siempre generando serotonina y dopamina. Y todo esto se nos va al estómago. Somos un mundo de gente inflamada. Estamos inflamados del intestino, estamos inflamados del cerebro, estamos inflamados del corazón, pero no de amor, de enojo, de ira, de miedo. Y todas estas son emociones que se pueden controlar. El control muchas veces, y esto lo vivimos en las familias, en los gobiernos, en todo, se logra a través del miedo y de la culpa. Qué padre es hacer sentir al de enfrente que es el culpable de todo. No existen culpas, existen situaciones, pero cuando nos sentimos culpables, nos están dominando a través de una emoción, y esa emoción es el miedo. Esa emoción es el yo me siento bien y tú estás mal. ¿Sabes qué, Tere? Híjole, hoy amaneciste fatal, ni siquiera te pudiste peinar. Y hay muchos maridos o muchos hijos o muchos hermanos o muchos compañeros de trabajo o muchos amigos que lo primero que hacen es eso, destruirte. Y tú permites que sus emociones alteren las tuyas porque no tienes una autoconfianza. Es decir, si nosotros no tenemos autoconfianza en nosotros mismos, obviamente vamos a permitir que las emociones de otros nos estén afectando directamente. Temperamento no es destino, porque a veces desde niños catalogamos a los hijos. Este es muy listo, este es muy tonto. Este es un corajudo, este es una buena onda. Este es el niño bueno, este es el niño malo. Yo tengo por ahí unos sobrinos que desde niños los etiquetaron y yo probablemente etiqueté a mis hijos. Y entonces les vamos formando ese temperamento que no va a ser su destino si ellos desean cambiarlo. Si ellos siguen creyendo lo que mamá o papá nos dijo, siempre van a estar reaccionando a través de emociones que ellos vivieron en la infancia. Y el dominio de la inteligencia emocional
consiste en la no violencia, consiste en el no permitir cargar la piedra del pípila acá en la espalda. Consiste en ir quitando esas piedras poco a poco, porque no las podemos cambiar en un momento. Y entonces evitamos todos los conflictos emocionales que hay en la actualidad. Hay un estudio muy interesante que a mí me impacta, que más del 25% de la población mundial, especialmente en algunos países, está dopada, y no con dopamina, está dopada con drogas. Y desde niños, en lugar de enseñarles a usar el control emocional, a nosotros a lo mejor nos lo enseñaron en el método radical, pero nos enseñaron que si estabas enojado, te podías controlar. Y si no te controlabas, tenías tu reprimenda. Ahora, lo más fácil para los papás es llevarlos al psiquiatra o al psicólogo y empastillarlos. Y los niños son robotitos, caminan, van, pero no han aprendido a tener ese control emocional en ellos. Esto es bien grave, esto es bien fuerte. Debemos educarlos y educarnos si no tuvimos esa educación, aunque tengamos 70 años, 80, 100, aunque tengamos 20 o 40, a que podemos controlarnos emocionalmente. El dominio de la inteligencia emocional es importantísimo. Y hay métodos muy sencillos. Uno de ellos es el de respiración, como decía también mi querida Irene. Es decir, esos momentos de respiración nos dan tranquilidad. ¿Qué son las emociones? Las emociones nos llevan a la inteligencia o a la no inteligencia. Y todo esto tiene una consecuencia. ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de ver las emociones y la vida? A través del corazón. En una de las pláticas lo comentaba. La inteligencia del corazón es tan grande actualmente que sabemos que es la que manda al cerebro. Es decir, si yo enseño a mi cuerpo, a mi cerebro, a mi persona, a manejarme con inteligencia del corazón, automáticamente el control de mis emociones va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque no voy a caer en violencia, no voy a caer en enojo, no me voy a creer lo que me dicen, no lo voy a tomar personal, porque esa es otra de las situaciones. Todo lo tomamos personal. Ay, Tere, ese vestido no te queda bien, ¿eh? Hoy sí de veras que andas como la loquita. Y en lugar de tomarlo personal y analizar si realmente lo que esa persona te está diciendo es porque es tu amiga, o es porque es una envidiosa, o es porque simplemente se siente mal ella y quiere que todos se sientan mal. Entonces, el controlar esa emoción y no reaccionar inmediatamente, aunque sea la persona adecuada, ¿sí? El no reaccionar de te pego, sí, ay sí, ¿a poco el vestido que tú traes es de qué? ¿De Chanel? Ya agrediste, aunque no lo digas, ya la agrediste de manera fuerte. Y ya reaccionaste, ya no hubo una empatía, ya hubo una reacción, acción, reacción, reacción, acción. ¿Cómo puedo entonces cambiar? Quitar ese miedo, quitar esa ansiedad, quitar esa necesidad de que todo mundo me apruebe. Fíjense, en este momento la mayoría somos drogodependientes y no necesariamente de droga. Somos drogodependientes del Facebook, somos drogodependientes del qué dirán, somos drogodependientes de cómo me veo y de qué tan vieja estoy, de qué tan joven estoy, de qué tan gorda estoy, de qué tan flaca estoy. Y no le damos un sentido real a las necesidades que son verdaderas. Le damos un sentido al placer. Y el placer lo único que va a hacer es que es un atenuante, pero no es una solución. Ustedes han visto, y todos hemos visto, el Facebook, por ejemplo, que está ahorita, y el Instagram, y todo lo demás, que además son necesarios y que son maravillosos. Yo no estoy contra ellos. Sin embargo, díganme, ¿cuándo nos atrevemos a salir en el Facebook con cara lavada o recién levantadas? Pocos son los que lo hacen, pocos.
La mayoría ponemos en Facebook nuestra cara bonita. Y hasta ahora ya ven que hay una serie de sistemas con los cuales puedes quitarte las arruguitas, ponerte más bonita y sales así súper espectacular. La chica del momento. Pero esa no es tu vida real. Tu vida real es levantarte y que el Zoom no funcionó. Tu vida real es que a lo mejor el café que dejaste para tenerlo listo hoy tampoco funcionó, o se hace un desastre en la cocina a la hora en que vas a sentarte ya al Zoom y resulta de que la cafetera se tiró, esto sucedió, esa es tu vida real, pero esa no es la que la pones en los medios de comunicación. En los medios de comunicación generalmente vemos a todo mundo que está muy contento, muy feliz, etcétera. Y automáticamente creemos que esa es la realidad. Y entonces estamos compitiendo. Y esto nos crea emociones negativas, porque yo quiero ser como mi vecino. Mi vecino tiene un carrazo y yo traigo un Volkswagen, man. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Yo me merezco. Sí, pero ¿qué has hecho? ¿Qué esfuerzo has hecho? Pero esas son emociones. Es decir, me merezca o no me lo merezca, no tiene sentido estarme comparando. Resulta de que una amiga que tiene mi edad se ve maravillosa. Y yo, veme, ya se me notan los años. Pues sí, pero ese eres tú original. Y tenemos que tener mucho cuidado, no sé cómo ando de tiempo, Raúl, porque cuando estamos con toda esta serie de bombardeo, de tengo que ser la bonita, tengo que ser la reina de Saba, tengo que ser la reina de Blancanieves, tengo que ser la más bonita del espejo, automáticamente reacciono. Ya para terminar, ¿cómo puedo combatir las emociones no sanas? Uno, vamos a hacer una revisión al pasado. Es decir, ¿cómo fue mi infancia? ¿Cómo fueron mis papás? ¿Qué me mandaron de mensajes? ¿Qué me mandaron de emociones? ¿Con qué tipo de emociones viví cuando yo era niña? De miedo, de rencor, de enojo, de tu mamá es una tonta, de tú eres una bonita, etcétera. ¿Cómo voy a combatir eso? Analizo, apunto y veo en qué estoy repitiendo los patrones de mi papá, o de mi mamá, o de mi abuela, o de quien sea. Dos, ejercicio. Y al decir ejercicio, no quiero decir tienes que correr 7 horas o 2 horas. No, ejercítate 15 minutos al día, 10 minutos al día, 20 minutos al día. Tercero, educa tus pensamientos. ¿Cómo? Escribiendo todos los días pensamientos positivos. Soy una mujer feliz, soy una mujer sana, me encuentro en un momento adecuado, etcétera. Tener sueños e ilusiones, totalmente. Lo que actualmente está de moda, que es el mindfulness, que tampoco es la panacea, simplemente aíslense y hagan su respiración de 4 por 4 por 4, 5 veces al día. Con eso tienen. Si pueden hacer meditación, si pueden entrar en esto, perfecto. Y quitar la demencia digital que estamos viviendo, porque es una demencia digital. Ponernos en modo avión. Es decir, hoy no quiero hacer nada, hoy no quiero pensar, ni siquiera eso, pues no lo hago. Y acorde a los médicos, el omega 3 sí ayuda. Yo no creía, creo que ya lo voy a comprar, pero me lo han recomendado muchísimo a nivel médico y creo que sí nos ayuda a crear un poco más de buenas sensaciones y de control de emociones. Quedo abierta para preguntas, para respuestas, para todo lo que quieran. Ahora sí abran sus micrófonos, por favor. Y una disculpa de nuevo, que ya no hay con qué disculpar, pero bueno, dicen que disculpa no pedida, justificación, justificación no pedida, culpabilidad manifiesta. Hola Teresa o Raúl, quedan 5 minutos. Ok, amigas o amigos, ¿quién da más? ¿Quién nos hace preguntas? Me encantaría. Y se vale opinar también, Tere, cámbiale, quítale, ponle, me gustó o no me gustó.
Carlos Licona comenta, Goleman mencionaba que uno debe aprender también a controlar los impulsos de la mente ascendente, haciendo una pausa para preguntarse qué estoy haciendo. Totalmente de acuerdo, Oscar. Esto es bien importante, el frenarnos, el decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy y qué me está pasando y por qué? ¿Sí? O sea, ¿qué estoy? Por ahí dicen que si tú sigues haciendo lo mismo de la misma forma, siempre vas a tener la misma respuesta. Sí, Mario, tú que eres doctor, Mario del Villar, las endorfinas son muy importantes. Si quieres opinar, abierto, Mario. Se vale que Bueno, abran micrófonos. sí, solamente felicitarte por tus charlas, siempre muy interesantes, Tere. Y yo creo que este tema es vital, es crucial, y más hoy día en estos momentos que estamos viviendo, momentos aberrantes, paradójicos y momentos incluso hasta en exceso violentos, la guerra, estamos pasando la pandemia. Obviamente esto es un jugo, por decirlo, un caldo de cultivo de el trastorno de todas esas emociones que, como bien asentaste, dirigen a la depresión. Y la depresión en un momento dado está siendo la consecuencia de todo esto, y también es muy importante saber conducir nuestros mecanismos de defensa, porque así como tú mencionas, somos entes reactivos y dentro de esa reactividad están todos los mecanismos de defensa que manejan nuestra mente y por supuesto el cerebro. Te felicito nuevamente y te mando un saludo muy afectuoso. Muchas gracias, Mario. Mi querido Mario, doctor, por ahí nos vas a tener que compartir tus experiencias uno de estos días. Con muchísimo gusto, te he encantado. Gracias por sus felicitaciones, de verdad se los agradezco. Debo mejorar muchas cosas, estoy muy consciente y espero en Dios que ahora sí que como decían cuando estaba en el colegio, el Espíritu Santo venga y me ilumine para poder dar más y mejor. ¿Alguien más? Tenemos poquito tiempo ya, pero me encantaría escucharlo o escucharla. Quedan 3 minutos, Tere. Sí. Teresita, muchas gracias. Nuevamente un gusto volver a ver, coincidir. Qué bueno, muy, muy hermoso tu tema. Me encantó porque realmente esa es la verdad de los seres humanos y muchas gracias. Me quedo con muchas gracias, Teresita. Muchas gracias a ti. Gracias. Y que descanses. Igualmente. Claro. Cecilio, mil gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco sinceramente. Cecilio dirige una revista en la cual me honra invitándome a escribir con ella. ¿Alguien más? Bueno, pues dejen. Gracias. Pues dejemos que este mundo de pantomima absoluta, en donde todo es fugaz, todo se termina y seamos personas que podamos trascender. Les damos las gracias. El martes les tenemos una sorpresa. No se la pierdan, por favor. Mañana por ahí les decimos. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a quienes nos apoyan y muchísimas gracias por sus comentarios. E insisto, mándenos temas que deseen tocar y situaciones que deseen conocer. Por ahí estamos preparando un librito para poder manejar todo ese tipo de estrés y demás. Muchísimas gracias.